Hola y bienvenidos de vuelta a nuestro bootcamp. Ayer vimos la introducción sobre Kubernetes y cómo podemos utilizarlo para poder orquestar nuestros contenedores utilizando el servicio de Amazon AWS. Hoy veremos un poco sobre Azure e intentaremos hacer la misma operación que hicimos ayer utilizando Azure Kubernetes Services de Azure para poder crear nuestra aplicación. Sin más preámbulo, vamos a ver un poco, a hablar un chiquitito sobre Azure y después vamos a irnos al Hands-on Lab. Vamos a hablar un poco sobre qué es Azure y por qué es una opción tan popular, así como el S2. Microsoft Azure es una plataforma en la nube líder, así como Amazon AWS, y ofrece también una amplia gama de servicios de infraestructura. Esencialmente, Azure te permite crear, implementar y administrar aplicaciones y servicios en una red global de centros de datos administrados por Microsoft. ¿Por qué elegir Azure? Bueno, hay distintas razones. En primer lugar, Azure ofrece una escalabilidad básicamente comparable a lo que es AWS. Se puede ajustar fácilmente los recursos de cómputo, almacenamiento, redes o a las necesidades cambiantes del negocio de la empresa que uno se encuentra. Por lo que permite un crecimiento prácticamente sin límites de la misma. Además, Azure se toma muy en serio lo de la seguridad, la protección de los datos, ¿verdad? Así de forma bastante similar a como Amazon AWS también lo hace. Y proporciona opciones avanzadas de seguridad y cumplimiento, incluyendo la encriptación de datos, la autenticación multifactor, la protección contra amenazas en tiempo real, entre otros. Otra ventaja importante de Azure es la capacidad de integración. La plataforma se integra perfectamente con otras herramientas y tecnologías de Microsoft. De hecho, este es el punto fuerte que tiene Azure contra otro tipo de formas, ¿verdad? Lo que facilita el desarrollo y administración de soluciones completas, ¿verdad? Ya sea que vos estés utilizando herramientas de desarrollo como Visual Studio qué sé yo, servicios en la nube como Office 365, Azure se integra bastante sin problemas en ese entorno existente, ¿verdad? Ok. De entre su amalgama de servicios disponibles, hoy vamos a centrarnos básicamente en tres de ellos, los cuales son el Virtual Machine, el Database y el Kubernetes Services respectivamente, ¿verdad? Estos tres básicamente serían los análogos al S2, RDS y EKS de AWS. AWS S2, vamos a hacer una comparativa con el S2, ¿verdad? Que ese es básicamente el enfoque que queremos darle hoy, ya que básicamente todo el concepto de cloud computing y demás ya lo vimos en la clase pasada, ¿ok? Entonces, comparado con, digamos, el S2, ofrece también así como AWS, ¿verdad? Brinda la flexibilidad de elegir entre instancias de baja demanda, reservadas o spot, ¿verdad? Por otro lado, Azure Virtual Machines también ofrece una variedad de opciones con diferentes tamaños y configuraciones, ¿verdad? Proporciona la opción de instancias bajo demanda, reservadas, pero en comparación a AWS no ofrece una opción de instancia spot similar, ¿verdad? En cuanto a la disponibilidad de zonas, AWS S2 cuenta con una mayor cantidad de zonas disponibles en comparación con Azure, ¿verdad? Esto puede ser beneficioso de aplicaciones que requieren de una alta disponibilidad y redundancia geográfica. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, el tema de los juegos que nosotros estábamos hablando ayer, ¿verdad? Si yo juego como League of Legends y necesito tener muchos servidores alrededor del mundo porque básicamente la latencia con el servidor tiene que ser la menor posible para que el juego se pueda disfrutar bien. Entonces, digamos que Amazon AWS se destaca más en Azure de eso. Pero, por supuesto que esto hay que evaluarlo, ¿verdad? En resumen, AWS S2 como Azure Virtual Machine, ambos son servicios virtualmente escalables y flexibles, ¿verdad? S2 ofrece una mayor variedad de opciones de instancia, modelos de precios, ¿verdad? Y el Azure Virtual Machine se destaca por la integración con otros servicios Azure con Microsoft, que es lo que hablamos anteriormente. Así que elegir entre ellos, básicamente, para poder elegir entre ellos, es importante evaluar las necesidades específicas y los requisitos del proyecto que voy a seleccionar la opción más adecuada, ¿verdad? No es que porque necesariamente o veas que acá tenés digamos, un destornillador y por otro lado tenés digamos, una suiza que tiene también destornillador, no siempre vas a escoger la navaja suiza contra el destornillador porque probablemente en algunos casos te va a ser mucho más útil tener el destornillador que la navaja suiza. No sé si se entiende básicamente. Prospecto.
O dicho de otra forma, si lo que vos querés es básicamente la integración con otros servicios porque tu empresa ya está abocada y totalmente, eh, digamos, embedida en los servicios de Microsoft como toda la gama de Office 365, ya tiene el uso Active Directory instalado ahí en la empresa y el servidor web lo que ya tienen también es un Internet Information Server, o sea, todo es producto de Microsoft, entonces Azure probablemente te convenga tener más que en comparación con AWS. ¿Verdad? Obviamente, ese es un caso en particular y como vuelvo a repetir, uno tiene que evaluar básicamente siempre las herramientas antes de poder utilizarlas. ¿Verdad? Muy bien, vamos a hacer un hands-on lab en Microsoft Azure sobre cómo vamos a crear la máquina virtual. Muy bien, lo primero que vamos a mostrar básicamente es cómo suscribirnos básicamente al Microsoft Azure, que fue algo similar a lo que mostramos ayer. Hay que ingresar en la siguiente URL que es portalazure.com. ¿Ok? Portal.azure.com sería la URL. O buscan ahí en Google, ¿verdad? Inicialmente les debería derivar. Yo ya tengo ya mi cuenta iniciada acá. Pero si ustedes ingresan acá, no está nada de incógnito. Así similarmente al AWS les va a pedir su cuenta de Microsoft asociada para que ellos puedan asociar esa cuenta de Microsoft ¿cómo se llama? Al login, a la cuenta de la Azure, ¿verdad? Pueden también utilizar, como se pueden fijarse acá, GitHub, porque básicamente GitHub ahora ya forma parte de la familia de productos de Microsoft, ¿verdad? Entonces puedes logarte sin problema utilizando tu cuenta de GitHub. Puedes tener las opciones de básicamente utilizar un security key o básicamente te lo das como parte de una organización que ya tiene básicamente su infraestructura en una Active Directory, digamos que se encuentra ya gobernada por lo que sería Microsoft. Utilizar también eso. Nosotros obviamente vamos a crearnos una cuenta, suele decir crear uno nuevo y con los datos de tu cuenta de email y también los datos de la tarjeta, ¿verdad? Básicamente uno crea una cuenta con la cual eventualmente Microsoft Azure te puede básicamente facturar los servicios que no son gratuitos. Después vamos a ver cómo podemos hacer uso de esos servicios en un sandbox para que no tengan que necesariamente estar pagando, digamos, para poder probar este tipo de cosas. Pero así como hablamos ayer, todos estos servicios de nuevo, por lo menos la mayoría de ellos, el requisito es que por lo menos registre tu tarjeta de crédito. ¿Verdad? Sin la tarjeta de crédito, ellos no te van digamos, instanciar tu cuenta de buenas a primeras. Ok, una vez que estoy acá, ahora obviamente lo primero que vamos a ver va a ser el Virtual Machines. Acá en la parte de Virtual Machines, ya tengo ya creada una máquina virtual que sería un ejemplo con el cual yo, digamos, creé para probar esto ayer. Nosotros vamos a crear una nueva. Ahora vamos a darle clic aquí, le decimos Azure Virtual Machine. Y con eso debería de tirarnos el formulario de creación de un nuevo producto. ¿Verdad? Azure, a diferencia de AWS, ¿verdad? Que se maneja la mayor parte con tags, digamos, para poder agrupar los recursos, él tiene algo llamado Resource Group, en el cual todos los recursos que vos vas creando, él va agrupando básicamente. Eh, Vamos a crear uno nuevo, básicamente, que se llame, por decirle, Bootcamp una 2 que básicamente yo tengo ya creado uno, creo. Entonces no me va a dejar crear. Sí, sí, este Bootcamp 1. ¿Verdad? Este sería mi segundo Resource Group. Y en este vamos a crear la máquina virtual. En este vamos a llamarle Super Backend 1 para diferenciarnos la otra máquina virtual que nosotros ya generamos. Y acá es donde nos deja elegir en qué región queremos crear este servidor. ¿Verdad? Como AWS, Azure tiene también distintas zonas disponibles para poder instanciar servidores, pero siempre hay que acordarse de cuando uno selecciona una zona o una región en particular, a lo mejor instanciar ahí máquinas virtuales tienen otros precios, ¿verdad? Entonces siempre uno tiene que tratar de fijarse en eso, en ese detalle, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tipo de redundancia queremos? Eso significa que por cada zona dentro de la región que nosotros elegimos, porque generalmente cada región tiene más de una zona asignada, ¿verdad? Así como en el AWS. Si queremos que nuestra máquina virtual tenga básicamente una copia en cada zona, podemos empezar a elegir este tipo de disponibilidad. Eh, de momento vamos a dejarlo así, porque no necesitamos esto nada redundante. El tipo de seguridad, vos puedes básicamente elegir el estándar, ¿verdad? Que es digamos el nivel de seguridad estándar que está acá. Y después tenés otros dos tipos de seguridad con los cuales él básicamente, digamos, te ofrece una mayor protección
sobre tu máquina virtual porque vos básicamente delegas esa responsabilidad a la infraestructura de Azure, ¿verdad? Y acá después ya tenemos ya cuál sería la imagen Linux o de Windows o que se puede también colocar acá de Mac. Vamos a mirar un poco las imágenes así de buenas a primeras. Y acá también ellos tienen bastante similar a lo que sería AWS, un marketplace donde vos podés elegir los distintos tipos de imágenes que vos podés desplegar ahí, ¿verdad? Tenés todos productos privados, a qué va orientado la imagen. Por ejemplo, si buscamos WordPress, estoy seguro que debería haber una imagen de WordPress. Acá está. Y tenés de hecho distintos tipos de WordPress que son creados por la comunidad y nuevamente, otra vez, tenés algunas que son pagadas, ¿verdad? O sea, que por sobre el precio de la imagen, vos pagas otra vez un punto extra por los, digamos, snippets y configuraciones extra que tenga la imagen que haya hecho digamos, el dueño de esa cuenta, básicamente. Y pues tenemos acá incluso las imágenes que habíamos visto con AWS anteriormente, que sería la gente Bitnami. Como yo le había mencionado, ellos tienen también imágenes que uno puede utilizar si es que quiere. Eso es importante también saber que uno cuenta con distintas alternativas a la hora de desplegar su máquina virtual en este sentido. Nosotros vamos a elegir solamente un Ubuntu Server para poder básicamente iniciar adentro y ver qué es lo que tiene y demás, digamos, opciones para que sea algo similar a lo que nosotros vamos a ver eventualmente, ¿verdad? Después tenemos qué arquitectura queremos desplegar. x64, obviamente que sería para de 64 bits, y ARM64 que sería para sea compatible con esa arquitectura ARM para poder desplegar después eventualmente cosas similares en un Raspberry Pi o algo similar, ¿verdad? O sea, que tenga básicamente esa misma arquitectura, ¿no? Después el tamaño de la imagen, que sería esto, algo similar a lo que tenemos en AWS. Podemos elegir una amalgama básicamente de tamaños. Si miramos todos los tamaños nuevamente, mazo, ¿verdad? Que uno puede elegir de acuerdo a lo que uno quiere con distintos precios por hora, básicamente. Por ejemplo, este VM2, que si yo voy más en detalle, me da ya 8 GB de RAM y 2 CPUs y 4 data disk, ¿verdad? Con un máximo de operaciones de entrada-salida que es de 20 y me va a costar $60 básicamente mensuales. Obviamente cada uno de estos implica un costo menor, pero a la par también cada variación hace que varíe uno de estos parámetros sobre la máquina virtual. Nosotros nuevamente vamos a quedarnos con la opción original, que sería el estándar de 2 SB3 con 12 vCPU y 8 GB de RAM. Bueno, nuevamente después también tenemos qué tipo de autenticación vamos a usar, si va a ser por password o por SSH Public Key, ¿verdad? Nuevamente vamos a elegir Public Key para que nos genere un key pair básicamente con el cual nosotros vamos a poder loguearnos ahí. Entonces, nos da ya la opción de poder colocar a qué nombre de usuario vamos a generar para la imagen y cómo se va a llamar la clave pública que va a estar asociada a ese nombre de usuario, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Ni bien le demos siguiente a este, ¿no? Él al finalizar, digamos, el formulario, él nos va a pedir para descargar eso. ¿Sí? Vamos a poner aquí. Y digamos, qué puerto también va a estar habilitado por defecto en el tema de seguridad, ¿verdad? Después podemos ver el tema del almacenamiento. Como pueden ver, acá tenemos distintos tipos de encriptación. Obviamente cada almacenamiento extra, ¿verdad? Y la redundancia también implica un costo extra, ¿no? Sobre nuestra máquina virtual. Y el tipo de key que va a estar administrándose por esa máquina virtual. Siguiente, solamente para no entrar mucho en detalle sobre esos puntos, porque lo que queremos ahora es ver en el ejemplo. Y luego sobre qué red privada virtual va a estar esto, ¿verdad? Esto lo que va a hacer crear una nueva VPN y dentro de esa VPN va a haber una subred con una IP pública asignada a la cual nosotros vamos a poder, digamos, acceder a ese servidor desde cualquier parte de Internet. ¿Ok? Y nuevamente, qué puertos necesitamos seleccionar. De momento vamos a dejarla ahí, ¿verdad? Y vamos a darle en siguiente. Y acá tenemos básicamente lo que sería lo mismo a la instalación de los addons que vimos en AWS, ¿verdad? Pues el tema del manejo de entidades, si el tema del RBAC va a ser así, administrado por un Azure Active Directory, ¿verdad? Que esto sería el análogo al IAM de Amazon AWS, ¿verdad?
Si querés habilitar el auto shutdown para que de repente ellos puedan apagar automáticamente si no ven que no se está usando tu máquina virtual para ahorrar costos, ¿no? Si querés el backup, ¿verdad? Y si vas a querer que los apps se instalen automáticamente, ¿verdad? Todas esas opciones puedes ir configurando en esta parte. Luego la parte de monitoreo, ¿verdad? Si querés tener el boot diagnostic habilitado por defecto o si querés dejarlo así nomás, ¿verdad? En AWS Guest Diagnostic básicamente es cada minuto más o menos la métrica de tu máquina virtual va a crear alertas así, acá en la parte de monitoreo. Vamos a dejar todo así por defecto nomás, que no nos interesa que nos estén hinchando demasiado con ese tema del monitoreo, porque esto va a ser un ejemplo. Y luego puedes tener varias opciones, entre ese el tema de los Cloud Init Scripts, y es que hay el tema del Cloud Init también es un estándar interesante para saber, para el tema de DevOps, ¿verdad? Igualmente es interesante manejar eso, ¿verdad? Pero eso no entra parte del grupo, pero sí es interesante que investiguen. Es un estándar básicamente para que una vez que una cierta imagen se inicie, vos puedas básicamente autoconfigurar ciertas cosas. ¿Ok? Muy bien. Una vez hecho eso, tenés incluso que habilitar el tema de NVMe, entre otras cosas acá a la hora de crear la parte de las máquinas virtuales, la parte avanzada de eso. Pues tenés el tema de los tags, donde vos podés básicamente colocar etiquetas en esa máquina virtual por motivos de organización tuya, digamos, creas pertinente, digamos. Entonces, cada tag que vos que lo colocas acá, básicamente va a tener un significado lógico dentro de tu esquema de organización, ¿verdad? ¿Ok? Y luego acá en lo siguiente ya nos dice para poder hacer el review y crear la máquina. Me dice cuánto me va a salir por hora. ¿Ok? Nos dice los datos donde él me va a poder hacer contacto. Me da la alerta de que tengo el puerto SSH abierto al internet, que es importante para el tema de testeo, pero sería interesante que cambiemos esto en el caso sea algo de producción, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir que está todo bien, pasamos la validación y podemos crear directamente ya la máquina virtual. Algo que tiene también Azure en comparación con AWS es que acá al toque él te tira una especie de template para que no tengas que volver a completar todo este formulario o puedes guardar un template para que después vos puedas reusar todas estas opciones para generar otra máquina virtual, básicamente. Pero bueno, eso no vamos a hacer ahora, vamos a darle a crear. Allá me da justamente la clave privada que nos va a decir para descargar. Vamos a descargar este para poder conectarnos desde afuera, en el caso de que necesitemos conectarnos desde afuera ahí a ese servidor por SSH, básicamente. ¿Ok? Tatatán, ahí ya está esto. Y esto dentro de unos minutos debería de iniciar la máquina virtual y nosotros conectarnos a través de esa virtual iniciada en cuanto esté disponible. Vamos dentro de unos minutos entonces retomar nuestro video para hacer eso. Muy bien, acá ya terminó de crear nuestra máquina virtual, con lo cual nos da la opción de irnos al recurso o de crear otra máquina virtual basada en eso. Nos da también algunas cosas recomendadas para poder hacer la configuración. Vamos a ir directamente al recurso nomás para poder ver cómo conectarnos. Bueno, y acá entre las opciones que tenemos para poder conectarnos, le damos conectar, nos da el RDP, que en el caso de que si hubiésemos habilitado o si el sistema operativo también puede estar configurado, podemos conectarnos por escritorio remoto. RDP, como sabrán, es Remote Desktop Protocol, ¿verdad? Así es que entonces está configurado eso, uno puede descargar, digamos, el RDP y básicamente conectarse por escritorio remoto por SSH, que es básicamente utilizando el PEM que nosotros habíamos visto anteriormente, o por Bastion, básicamente, que Bastion básicamente es un servicio en donde vos básicamente tenés instalado un gateway en tu red interna, a través del cual vos básicamente te conectas a tus servidores en Azure, como si fuese que se tratase de una red local, básicamente. Bueno, pero nosotros vamos a usar el de SSH, que digamos es lo que nosotros tenemos disponible ahora, porque el Bastion, para configurar el Bastion, básicamente vamos a necesitar hacer cierta configuración local. Y el RDP, básicamente podríamos utilizar también, pero no sé yo si la imagen de Ubuntu que está ahí básicamente utiliza esa el RDP por defecto. Creo que sí, ¿verdad? Y acá nos comenta que si queremos elegir el cliente por defecto, WSL, terminal Mac o un shell de Linux, podemos usar eso, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a abrir nuestro Debian acá, incluso nuestro Ubuntu si queremos, y vamos a irnos donde descargamos nuestro archivo PEM que vamos a utilizar con SSH para poder conectarnos. Colocar acá la ventana,
¿ok? Porque voy a tener que copiar estos parámetros que están acá. Vamos a hacer un resize también de esto. Lo primero que vamos a hacer va a ser ver si está acá nuestro archivo, que sería ls. Y si mal no me acuerdo, era super backend 1. Este es el archivo exactamente. Entonces, este archivo que está acá, por defecto tiene permisos que no corresponden básicamente para o que no están correctos para su uso con cliente el cliente SSH que uno tiene instalado en Linux. Los permisos que están acá de escritura, lectura y ejecución para todos para el usuario, para el del grupo y para todos los otros usuarios son muy permisivos, con lo cual siempre cuando uno quiere utilizar SSH para conectarse a un servidor, él debería de plaguearse con eso. De hecho, para que vean que ese es el caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar básicamente aquí para poder conectarnos. Este que está acá básicamente es el comando que vamos a usar para conectarnos. Esta es la IP pública ya en nuestro servidor. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer va a ser reemplazar esta parte con nuestro archivo que sería superbackend.pem. Y si se fijan, SSH ya se va a plaguear. Bueno, primero, obviamente, para agregar el fingerprint de SSH de ese servidor. Vamos a que sí, ¿verdad? Y acá justamente ya sale la advertencia que yo le estaba mencionando. Un protected private key file, dice. Eso es porque los permisos 077 son muy permisivos, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer es disminuir esos permisos a algo que no se pueda ni ejecutar ni poder escribir por otros usuarios de este archivo, porque si no puede generar problemas de seguridad. Para ello, lo primero que siempre te recomiendo acá en el tutorial es cambiar esos permisos, ¿verdad? Un permiso menos fuerte. Entonces vamos a hacerlo eso, ¿verdad? Vamos a decirle HM400, el archivo, y ahí sí volvemos a hacer el LL, ¿verdad? Fíjense que ya lo único que tenemos ya es un permiso de lectura en el usuario NeoWinX. Ni siquiera alguien que pertenece al grupo de NeoWinX va a poder leer el contenido del archivo y mucho menos tocarlo, básicamente. Con esa conversión ya hecha, lo que vamos a hacer es volver a ejecutar el comando ch y ya deberíamos de poder conectarnos a esa máquina virtual que nosotros tenemos. Muy bien, voy a agrandar acá la terminal para que vean que ya nos da la bienvenida en el Ubuntu 20.04 que se encuentra ya en... Voy a volver a disminuir acá un poquito el texto. ¿Sí? Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es básicamente tratar de publicar un servicio y acceder a través de él. Para ello vamos a hacer la misma operación que ya hicimos con el S2 ayer, ¿verdad? Que sería descargar el proyecto del backend. Para ello lo que vamos a hacer va a ser básicamente clonar el proyecto que se encuentra en GitHub. Para ello vamos a entrar en github.com/newinx /super backend, creo que era así, exactamente. Acá básicamente está el código de nuestra imagen. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser sudo apt install y vamos a instalar git. Pero ya que sé que vamos a necesitar también Python 3, ya vamos a instalar Python 3 y también vamos a instalar ya virtualenv para la creación del entorno virtual. Para poder instalar adentro nuestros paquetes de Python con pip. Entonces con este comando debería instalar ya. Pero bueno, en realidad el paquete dentro en Ubuntu creo que se llama Python 3 virtualenv. Virtualenv. No, tampoco. Bueno, vamos a instalar primero así. Ok, tenemos instalado. Entonces vamos a hacer un apt search virtualenv perdón, virtualenv para ver cómo se instala eso ahí. Bueno, en realidad esto no instala el virtualenv con paquete, entonces lo que vamos a tener que hacer es instalar utilizando Python, ¿verdad? Un paquete global dentro de nuestra instalación de Python. Vamos a hacerle Python-b corta. Y si nosotros instalamos Python acá, install Python, ¿verdad? Eso es Python 3, me imagino, ¿no? Dice... However, the following package replace it. Python is Python 3, dice. Okay. O sea que en Ubuntu 20 hay un paquete para decirle cuando decís Python te está refiriendo a Python 3. Muy bien, Ubuntu. Bueno, allá vamos a instalar esto, ¿verdad? Sí. Bueno, Python guión corta. Ahí está, ya tenemos Python, ¿verdad? Y si instalamos esto, vamos a hacerle un apt update para asegurarnos de que tenemos todo actualizado nuestras referencias a los paquetes. Entonces, Python-B ya tenemos. Si es que entonces ejecutamos virtualenv.
Justamente me dice, ahí ya puede hacer la instalación que yo quise dar anteriormente. Digo bien, ¿verdad? ¿Ah? Pero lo hacemos con sudo. ¿Ah? Le hacemos enter. Y ahí ya deberíamos tener todo lo que necesitamos básicamente para poder ejecutar nuestro proyectito aquí. ¿Verdad? Digo yo dentro de, todavía ni siquiera cloné, vamos a clonar esto que está acá. Y una vez que estamos adentro, entonces lo que vamos a hacer es ejecutar virtualenv, ¿no? Virtualenv y le decimos el nombre del directorio virtual. Después lo que vamos a hacer es activar ese virtualenv, perdón, escribo bien. Ya vim y activate. Ahí ya activamos, como se fijan acá, me parece entre paréntesis, el virtualenv activo. Entonces con pip, que ya debería estar instalado en teoría, ya podemos hacer la instalación de los requerimientos dentro del virtualenv. Ah, perdón, me olvidé de especificar el comando. El comando que queremos obviamente es install. Con eso debería instalar las dependencias del proyecto. Ok, perfecto. Y con esto ya tenemos básicamente todo para poder ejecutar el proyecto. Ejecutamos entonces Python app pi. Pero, lo que nos faltó es especificarle que se enlace con todas las direcciones IP porque por defecto él solamente se enlaza o hace binding con la interfaz que se encuentra en localhost. Para ello, cancelamos la ejecución con control C y le decimos entonces flash host igual a 000, que como lo explicamos también en la clase de AWS, lo que le decimos es con esto enlazate en todas las redes que puedas, ¿verdad? Te binding, entonces es lo que va a hacer es enlazarse con todas las interfaces que tiene, ¿verdad? Fíjese que se enlazó en el localhost, que sería el 126, y en esta dirección IP, que es la que se encuentra básicamente eh, como haciendo un bridge con la dirección IP pública. Entonces ahora ya sabemos ya que esto está en el puerto 5000 y si queremos ver la dirección IP pública de este servidor, podemos guiarnos por este nomás, que este sería básicamente la dirección IP pública de este servidor. Pero si queremos ver también directamente los datos de la máquina y tal, creo que podemos obtener eso. Hacemos preview. Vamos a agrandar esto. Y si se fijan acá, dice la dirección IP pública, esta que está acá, y la interfaz de red es esta, seguramente que es la que hace justamente binding con esta dirección IP privada. Y si se fijan, esa dirección IP privada es la misma a la que él me dice 10.104, y 104 a la que está básicamente enlazándose con este señor que está publicado. Bueno, si nosotros ahora lo que le decimos es esto, quiero entrar acá, perdón, quiero entrar en mi dirección IP pública que yo copié, sería esta que está acá, el puerto 5000. Ahí obviamente no nos debería funcionar, creo, a no ser que por defecto el firewall está habilitado. Ah, ah, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque nos falta habilitar eso en la configuración de networking. Para configurar la parte de networking que nos habilite el tema del puerto, ahora lo que tenemos que hacer es irnos básicamente en la opción de networking, inbound port rules, dice que es el que queremos hacer. Ahí se tiene una prioridad que es el puerto 22 y lo que vamos a hacer es agregarle acá un inbound port rule, ¿verdad? Faltando, y le vamos a decir cualquier dirección IP, cualquier rango de IP. Esto obviamente cuando ustedes tengan su servidor de producción van a tener que hacer algo un poco más específico para que no cualquiera esté impactando sobre esa IP, ¿verdad? De acuerdo obviamente al servidor que usted tenga que levantar. Y lo que vamos a decirle es que el servicio va a ser en realidad TCP, pero con ponerle HTTP ya nos va a completar un template interesante. Bueno, vamos a decirle custom. Necesitamos nosotros un puerto especial, que es el puerto 5000. ¿Okay? 5000 TCP, permitir, y la prioridad puede ser cualquiera en realidad. Sí, esto no importa, con tal de que impacte, ¿verdad? El tema de la prioridad básicamente es cuál de estas reglas, el caso que coincidan con el puerto y demás, cuál de ellas es la que va a tomar, va a ser, digamos, tomada como preferente sobre la otra. Bueno, y ahí, ¿está bien? No sé si ya se refrescó esto. No veo cómo aparezca esto, ¿eh? Voy a refrescar un poco. Mm, Sí, ya aparece, ¿verdad? Hablo Annie Houston 5000 inbound. Esto en realidad podríamos haber puesto otro nombre un poco más interesante. Pero bueno, ya está.
Con eso, ¿verdad? Si yo hago F5 acá y le damos un tiempito, inclusive podríamos mirar en el log a ver si es que ya podemos impactar o no. Sí, efectivamente, ya está impactando con nuestro servidor y esta es una dirección IP pública. Incluso si es que yo le tiro a mi cliente, digamos, esta URL desde su computadora, desde cualquier eh, parte del mundo, digamos, a través de Internet, lo está impactando sobre mi backend que yo publico. Bueno, vamos a cerrar otra vez esto. Vamos a salir aquí. Vamos a continuar con nuestra diapositiva. Muy bien. Vamos a ir al home. Y volvemos a nuestra diapositiva. Ya, exactamente. Bueno, continuando un poquito. Perdón. ¿Dónde estábamos nosotros? Bueno, ahora vamos a ver el tema de las bases de datos. Básicamente, el Azure Database for Postgre, en realidad for Postgre le puse acá, pero también así como en el AWS, Azure Database soporta tiene también para Oracle, tiene también para SQL Server, para un montón de bases de datos también soporta. En cuanto a la gestión de la base de datos, AWS RDS ofrece características de administración, por ejemplo, como copia automatizada, escalado automatizado, parche de seguridad automatizado, ¿verdad? Azure también proporciona esas características similares, pero también ofrece la opción de administrar tu propia instancia de base de datos en una máquina virtual, ¿verdad? En términos de rendimiento y escalabilidad, tanto AWS RDS como Azure Database ofrecen opciones para ajustar la capacidad de la base de datos según las necesidades, ¿verdad? Lo que permite un escalado vertical y horizontal, digamos. Ambos servicios también ofrecen opciones de alta disponibilidad y replicación para garantizar la continuidad de su servicio. Bueno, tanto AWS RDS como Azure Database son servicios de base de datos en la nube escalables, ¿verdad? El RDS tiene una amplia compatibilidad con varios motores de base de datos, mientras que Azure Database ofrece la opción de administrar su propia instancia en una máquina virtual, básicamente. Y así que al elegir entre ellos, básicamente hay que nuevamente evaluar las necesidades específicas y los requisitos de tu proyecto para seleccionar la opción más adecuada, ¿verdad? Luego, nuevamente tenemos para poder hacer nuestro hands-on lab para ver cómo creamos nuestra base de datos y accedemos a ella. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir otra vez nuestro navegador, ¿verdad? Aquí. Muy bien. Y acá, como pueden ver, vamos a hacer clic en la opción del Azure Database for PostgreSQL. Acuérdense que si no les aparecen estas opciones acá, ustedes pueden directamente escribir acá, ¿verdad? Básicamente le ponen Database. Ya le va a sugerir básicamente motores de base de datos con los cuales ustedes pueden trabajar, ¿verdad? Yo voy a crear Postgres, ¿verdad? Porque esto básicamente para darle seguimiento a lo que hicimos ayer con AWS. Pueden elegir también entre MariaDB, MySQL, entre ¿sí? Y yo voy a elegir acá esta opción porque ya tengo agregada. Acá hay una base de datos de prueba que yo ya básicamente la asocié con el grupo del Bootcamp 1. Nosotros vamos a crear una nueva, obviamente. Muy bien, acá, como pueden ver, el formulario es bastante similar a lo que nosotros teníamos también entre las opciones de AWS, digamos, en lo que se retorna acá. A la derecha tienen un resumen más o menos de cuánto va a ser el costo mensual de esta base de datos, ¿verdad? Esta base de datos, así como está, nos va a salir $129 y $14 el storage, ¿verdad? Que sería un disco duro de 128 gigabytes, o básicamente $12 por gigabyte por mes. ¿Ok? Perdón, 0,12 de gigabytes por mes, básicamente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Le asignamos a nuestro resource group, al cual nosotros habíamos creado anteriormente, ¿verdad? Y le ponemos un nombre de base de datos único. Voy a ponerle PP1 Bootcamp 2, ¿verdad? Para que el servidor sea compatible con eso. Me valido bien el nombre. Y acá nos dice qué versión de SQL queremos. Básicamente podemos tener incluso hasta la 15, ¿verdad? Que necesitamos. Y en qué región nuevamente queremos crear esto, ¿verdad? Este es el tema de las regiones. Ya hablamos sobre ello cuando creamos nuestra máquina virtual. ¿Ok? Entonces, tenemos otra vez que para qué tipo de workload queremos nuestra base de datos. Fíjense que conforme yo voy cambiando esto, el precio también ya va a ir cambiando acá.
Nosotros vamos a elegir uno de development nada más, ¿verdad? Pero fíjense que esto nos sale, por mes nos sale $15, no sé qué. Ya es interesante, $15 tener un servidor de base de datos por $15 por mes. Ya es interesante para algunos escenarios que uno necesita hacer desarrollo a nivel compartido, digamos, de una aplicación en particular. ¿Ok? Bueno, y acá después tenemos qué tipo de imagen S2 básicamente va a estar por debajo. Así como ayer, nosotros creamos nuestra base de datos en AWS, con RDS, ¿verdad? Por debajo nosotros le decíamos también qué imagen AMI de sistema operativo básicamente iba a tener por debajo. Nosotros también él acá nos permite, en el Azure, nos permite configurar esa opción. Ya tenemos básicamente más opciones sobre eso. Abajo, lo que vamos a hacer, volvemos otra vez acá. ¿Ok? Y pues tenemos básicamente una opción en la que si nos rehabilitamos, él nos va a habilitar el tema de la alta disponibilidad nuevamente, que significa tener una zona redundante de la base de datos donde él básicamente va a hacer una replicación de esta base de datos a esa zona. Esto es útil para que nosotros no tengamos que hacer todo el tema de ¿cómo se llama? Hacer la replicación manual entre ambas bases de datos en el caso que nosotros queramos tener esa. Muy bien. Y después el tema de la autenticación, tenemos así también como ayer teníamos en el AWS, donde nosotros podríamos manejar solamente autenticación por dentro de la base de datos o integrar la autenticación de los usuarios de la AMI para que los usuarios del Identity Manager de Amazon también puedan conectarse a la base de datos. Similarmente acá también nosotros podemos permitir que los usuarios de Azure puedan conectarse a nuestra base de datos, tener un esquema híbrido o solamente permitir que los usuarios de Active Directory de Azure se puedan conectar. Vamos a dejarla acá para que nosotros manejemos eso, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle acá que este se llame Jorge como usuario. Entonces le sale el nombre por defecto. La contraseña vamos a generar una válida que él está esperando, ¿no? Vamos a crear una aquí. ¿Cuál puede ser? Sería... Ahí está. Una contraseña bastante tonta y fácil, que ya es válida para su validador de contraseñas. Ahí está. Muy bien, networking. En la parte de networking, obviamente, tenemos otra vez el tema de la seguridad, si es que vamos a permitir más direcciones IP. El tema del firewall también nos dice si vamos a permitir la conexión con el 432 y ya nos da la opción. Al tildar básicamente nosotros permitimos que la interfaz, ¿verdad?, de nuestra base de datos ya esté escuchando en todo Internet, ¿verdad? No es recomendable obviamente hacer eso en Internet, digo en producción, pero en este caso para nosotros poder probar vamos a hacer eso. Incluso ya nos da la opción de agregar que cualquier red de cualquier lado se pueda conectar. O si justamente la advertencia nos dice eso, si nosotros creamos esa regla en el firewall, cualquier IP va a poder conectarse a la misma, ¿verdad? Vamos a darle que sí, porque en este caso no importa de dónde. O si agregamos la IP cliente o básicamente la IP desde donde yo estoy básicamente accediendo a ese servidor. Vamos a agregar los dos. Esto ya es redundante realmente agregar, pero vamos a agregar los dos para tener ahí también ya la IP registrada en el caso que necesitemos hacer eso, ¿verdad? Por algún motivo. Luego nos vamos a la parte de seguridad. Cómo se va a manejar básicamente el storage, si eso va a estar encriptado y cómo se van a manejar las claves de encriptación, si eso va a ser manejado por el servicio o si va a ser manejado por la parte del cliente, o sea, nosotros. ¿Ok? Vamos a dejarle nomás acá en el tema del servicio porque eso nosotros no queremos básicamente especificar esa parte. El tema de los tags nuevamente para poder organizar nuestro recurso de forma lógica. Básicamente cuando necesitemos filtrar porque esto sea backend, entonces le decimos acá bd type, por ejemplo, y le ponemos backend, entonces ya sabemos que esta es la base de datos del backend. En el caso que la base de datos sea, por ejemplo, para, no sé, otra cosa, analytics, entonces le vamos a poner analytics acá, ¿verdad? Y así uno puede básicamente, de forma lógica, utilizar los tags para poder agrupar, digamos, distintos recursos de forma lógica. Vamos a dejarle ahí el tag ese y vamos a dar review. Vamos a decirle que cree esta base de datos. Y en algunos minutos ya va a instanciar el servidor por debajo y ya con la imagen que tiene la base de datos de Postgres instalada. Ya nos está diciendo que está en progreso. Muy bien, entonces vamos a esperar a que termine su trabajo. Muy bien, acá ahora ya vemos que ya terminó el deployment de nuestra base de datos. Entonces lo que podemos hacer es irnos al recurso.
Y ahí podemos ver las opciones de nuestra base de datos ya que está instanciada y para poder conectarnos nos da la opción de ver la cadena de conexión para poder conectarnos con cualquiera de los clientes populares que tenemos. ¿Ok? Vamos a copiar la URL que sería de Postgres para poder conectarnos a través de algún cliente de base de datos. Yo en particular voy a utilizar el de Beaver. Pueden utilizar el cliente de base de datos que ustedes prefieran. Vamos a esperar que abra todo el de Beaver y vamos a conectarnos a esta base de datos. Muy bien. Y este sería la base de datos que ayer intentamos entrar de Amazon, que ya no existe. Lo que vamos a ahora es crear una nueva conexión que sea de Postgres. Y acá en los datos de la base de datos podemos hacer... ¿Dónde vamos a colocar la URL acá? Sales. No recuerdo si podemos colocar directamente acá la URL, pero vamos a completar de acuerdo a esa URL, de acuerdo a los datos de conexión, ¿no? Este sería nuestro host de base de datos. Ok. Sería acá. Y este sería nuestro usuario, que está bien. Y la base de datos es Postgres también. Entonces, acá dice que el username es Postgres y la base de datos es Postgres, por lo cual está bien también. Correcto, y acá la contraseña que nosotros le colocamos anteriormente sería hola.123 así. Clic acá para que él pueda conectarse y explorar. Y si hicimos todo bien los pasos, ya deberíamos poder conectarnos a esa base de datos, que efectivamente es. Acá lo que vamos a hacer es editamos la conexión para poder mostrar todas las bases de datos. Ok. Nos dice para reconectarnos. Y ahí vamos a hacer un... Ahí está. Y ahí ya nos muestra ya las bases de datos de Postgres. Y hay una base de datos del sistema de mantenimiento que Azure ya te crea ya dentro de tu base de datos Postgres para el uso de ellos por parte de sus herramientas. Pero bueno, esta es una base de datos que ya está básicamente publicada y podemos usar como cualquier otra base de datos Postgres normal, común y corriente. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos nuestra base de datos generada. Ahora vamos a ir mirar un poquito de vuelta sobre nuestros capítulos para poder ir a la siguiente sección. Muy bien, ahora en la siguiente sección vamos a hablar sobre Kubernetes, ¿verdad? O sea, el servicio Kubernetes básicamente de Azure, como se le conoce Azure AKS. Tanto EKS como Azure básicamente son servicios que ofrecen la capacidad de implementar y administrar clusters Kubernetes en la nube, básicamente. Obviamente existe alguna diferencia entre ellos, ¿verdad? AWS EKS proporciona una plataforma administrada y escalable para poder ejecutar aplicaciones de contenido utilizando Kubernetes, ¿verdad? Y es compatible básicamente con la última versión de Kubernetes. Y a la par también ofrece integración con otros servicios de AWS, lo que permite la fácil integración de esos servicios. Por otro lado, Azure AKS también es para la orquestación de contenedores a través de Kubernetes. ¿Ya? Ofrece también la integración con otros servicios de Azure, como el Azure Container Registry y Azure Monitor. ¿Verdad? Eso también lo vimos la vez pasada, pero Amazon tiene también un Container Registry y tiene también, tiene también algo similar a un Kubernetes autoadministrado que le llama Amazon Elastic Container, se llama, Elastic Container Services. Y básicamente es, vos instancias tus contenedores ahí, pero eso no es utilizando Kubernetes, ¿ya? Utilizando una plataforma que está totalmente administrada por AWS, básicamente. En términos de escalabilidad y disponibilidad, tanto AWS EKS como Azure AKS ofrecen capacidad de escalar automáticamente los clústeres, ¿verdad? De Kubernetes según la demanda y proporcionan opciones de alta disponibilidad para garantizar la continuidad del servicio. En cuanto al costo, ambos servicios tienen una estructura de precios similar basada en los recursos, ¿verdad? Sin embargo, es importante tener en cuenta que los precios específicos y la política de precio de cada proveedor son diferentes. Entonces es importante poder tomar una decisión de acuerdo a eso. Ambos ofrecen un servicio bastante similar con lo que respecta a Kubernetes, pero básicamente la infraestructura que se encuentra por debajo, los data centers y demás, hacen que varíen un poco la estructura de precios entre ambos. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de elegir qué servicio vamos a usar para nuestro clúster.
Aparte de que está todo el tema de la integración y demás, ¿verdad? Y tenemos una base de datos, por ejemplo, que generamos en Azure, por ejemplo, utilizando el database, Azure Database for Postgres, por ejemplo, y queremos que acceder a esa base de datos desde digamos, un clúster Kubernetes que está en nuestro AWS. Entonces ahí básicamente implica una integración y unos costos y un mantenimiento que no sería básicamente sencillo de hacerlo. Sin embargo, a la hora de tener básicamente la base de datos tanto la base de datos como el clúster, digamos, bajo el mismo proveedor, esa parte se facilitaría bastante. ¿Ok? Bueno, y ahora básicamente ya nos vamos a ir al Hands-on Lab. Para ello, lo que vamos a hacer es nuevamente abrir el navegador. Nos vamos acá o buscamos, ¿verdad? El Kubernetes Services. ¿Ok? Y acá tenemos un clúster que yo había creado hoy dentro del Resource Bootcamp 1 para poder probar. Entonces lo que vamos a hacer es crear uno nuevo y empezar a recorrer un poco las opciones, así darle un pincelazo, como solemos hacer con los otros servicios, ¿verdad? Básicamente le vamos a decir que este sea el recurso, que es el recurso donde estamos creando ahora estos objetos. ¿Qué preset o qué configuración vamos a necesitar? Nosotros vamos a elegir obviamente el de DevTest, obviamente, porque es lo que estamos haciendo ahora solamente para pruebas, pero de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, básicamente él tiene otros tipos de templates, digamos, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ponerle un nombre vamos a llamarle Bootcamp Cluster 2, ¿verdad? Para coincidir con el nombre, ¿no? De hecho, te podemos poner mayúscula. ¿Ok? Nuevamente nos preguntan qué región queremos generar, ¿verdad? Vamos a dejarle ahí en donde él tiene. En qué availability zone vamos a colocar. Y el pricing tier, ¿verdad? El pricing tier básicamente vamos a dejarle en free, ¿verdad? Pero obviamente igual se nos va a cobrar por las máquinas virtuales que tengamos, ¿verdad? Y después tenemos uno estándar donde así ya ofrece soporte y un Uptime SLA, ¿verdad? Que es básicamente un Service Agreement, donde el 99.95% del tiempo está garantizado que esté arriba de tu servicio. ¿Ok? De momento vamos a dejarlo en free eso para no tener que molestarnos. Y acá podemos elegir la versión de Kubernetes a la hora de desplegar, ¿verdad? Esto hace poco, por lo visto, metieron así el 1.26, pero antes era hasta el 1.25 más, no más. Sure, ¿verdad? Entonces, si querías tener la última versión de Kubernetes desplegado, ya no íbamos a poder usar Azure, íbamos a tener que usar sí o sí AWS. Es que nos encontrábamos básicamente entre elegir uno y otro, básicamente. Y luego, cómo se van a realizar las actualizaciones sobre el clúster. Hay uno que sería habilitado con patches, básicamente, o de forma rápida. Si estás habilitado y todo esto se va a hacer de forma automática. Las actualizaciones, básicamente, van a ser realizadas de forma automática por la plataforma, ¿no? Y luego ya acá, a diferencia de AWS, él ya tiene en el formulario, ¿verdad? La creación del node pool, ¿verdad? ¿Ok? Ya nos dice cuál va a ser el tamaño por defecto. Obviamente podemos elegir diferentes tipos de tamaños, ¿verdad? Que estén sobre los cuales se van a desplegar los nodos para nuestro clúster. Vamos a decir que autoescale, ¿verdad? Y acá me sale un mensaje de cuál sería el rango. Que este sería similar a lo que nosotros completamos ayer. Vamos a poner 3 acá. De hecho, vamos a poner 2 acá. Bueno, en mi caso, como yo ya tengo un clúster ya generado, ¿ya? Él me dice que yo ya estoy utilizando básicamente la cuota máxima permitida por el plan free que yo tengo, básicamente. Entonces yo le voy a decir que igual nomás genere uno, que no importa, de momento, total, no vamos a darle a crear, podemos explorar nomás directamente el clúster que teníamos, ¿verdad? ¿Ok? Y nuevamente tenemos la opción de ver el tema de cómo vamos a crear las cuentas para poder acceder al clúster, ¿verdad? Obviamente van a ser cuentas locales administradas por el Kubernetes, básicamente Role Binding Access and Authorization, ¿verdad? ¿Ok? Esto si queremos podemos integrarlo con el Active Directory de Azure, así como también nosotros podríamos integrar eso con el CS ayer. El networking también nos indica que nos va a crear un nuevo VPN. La integración que serían los add-ons, similar a los add-ons que ya teníamos ayer con AWS, también nos pregunta acá en la parte de integraciones. Y por defecto nos dice para habilitar este tema del alerting. Nosotros vamos a quitar esto por defecto.
Y después tenemos unas opciones avanzadas que tiene que ver más ya con el clúster interno que maneja Azure. En este caso es el del storage, el secret store, C driver, que básicamente es todos los secrets que nosotros almacenemos en nuestro clúster. Básicamente van a almacenarse con ese driver, ¿verdad? Que nosotros le seleccionemos ahí. Los tags para poder, obviamente, agrupar de forma lógica, ¿no? Y luego el review y create de este que obviamente no vamos a hacer porque ya nos va a dar error porque ya, obviamente acá tenemos un punto donde él está dando error, ¿verdad? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a irnos atrás, ¿verdad? Vamos a dar y vamos a utilizar este clúster que está acá, que utilicé básicamente para poder presentarles el curso a ustedes. Y vemos acá, esto sería lo que nos presentaría cuando se genere toda la información del clúster. Una parte que dice Connect, donde él te va a básicamente mostrar los pasos que uno tiene que realizar para poder conectarse a nuestro clúster. Tenemos dos opciones básicamente para poder hacer eso, ¿verdad? Uno sería con el Cloud Shell, que básicamente es el Cloud Shell, básicamente es una consola, una consolita que nos va a habilitar acá en la web del portal de Azure y que a través de ese nosotros ya básicamente va a tener todas instaladas las herramientas con las últimas versiones sobre las cuales nosotros podemos operar las operaciones de nuestro cluster con ese shell habilitado ahí básicamente. Luego tenemos otro que sería a través del Azure CLI y el Azure CLI básicamente es el análogo al AWS CLI que ayer estábamos utilizando para poder configurar el AWS y el QSTL obviamente que sería la interfaz que nos hablamos ahora. En caso que usemos el Cloud Shell obviamente el QSTL ya va a estar instalado ahí. En este caso vamos a darle a Azure CLI para que vean cómo básicamente podemos llegar a instalar eso en una distribución suya para poder utilizar eso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es abrimos de vuelta nuestro Debian. ¿Verdad? Agrandando un poco el texto. Y entonces lo primero que voy a hacer va a ser consultar si tengo yo ya el cliente de Azure, que es con AZ. En este caso ya tengo. Entonces porque yo le di ya los pasos de instalación que me figura acá en el Azure Client. Y vamos a instalar Azure Client, ¿verdad? Y seguir todos los pasos que corresponden a Ubuntu Debian. En este caso, él lo instala a través del administrador de paquete. Primero va a hacer un curl de esto, que lo que hace es básicamente instalar los certificados, le agrega el keyring, él le agrega un repositorio y después con apt él instala básicamente la Azure. Yo ya hice todos esos pasos acá, ya tengo básicamente el cliente instalado. Entonces, ustedes deberían de hacer eso en sus máquinas. Y seguidamente el QSTL, que en mi caso también ya lo estaba acá, QSTL, que básicamente es el QSTL con la misma versión que nosotros teníamos para interactuar con el EKS ayer, que creamos con AWS. También vamos a usar básicamente para poder generar los objetos acá en este clúster. Lo primero que nos dice para hacer es efectuar el AZ login. Pero el problema de hacer AZ login desde mi Debian en este momento es que mi Debian está por detrás de una máquina virtual que no tiene interacción con el navegador, entonces él me va a querer abrir eso con un navegador que no es compatible. Entonces lo que voy a hacer es pasarle dos opciones básicamente. Una opción que es "-u", donde yo le digo mi nombre de usuario, y "-p", donde yo le especifico mi password, ¿verdad? Con el cual él va a saber cómo hacer el login, ¿verdad? Sin tener que necesariamente iniciar un navegador para poder sacar eso. ¿Ok? Le voy a hacer eso un segundo y en la otra ventana. Y una vez que haga eso, vamos a volver a configurar eso. Bueno, muy bien, ya tengo ya mi cliente autenticado acá. Entonces lo que voy a hacer va a ser copiar esto básicamente. En donde lo que yo le digo es la suscripción a la cual yo quiero empezar con la cual yo quiero empezar a trabajar es esta. Esta suscripción es la coincidente con este cluster que está aquí. ¿Ok? Muy bien, y luego seguidamente le voy a decir que obtenga las credenciales, ¿verdad? Y configure mi kubeconfig, ¿verdad? Para que todos los comandos de kubectl ya apunten a este clúster FPS acá, ese 1. Muy bien, acá me dice que ya ha sido mergeado. Entonces, si yo ejecuto kubectl getpods, ¿verdad? Pum, 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 ya deberían de estar ahí básicamente todos los pods configurados, ¿verdad? En este caso, ya básicamente desplegué el super backend utilizando el dashboard. De hecho, puedo yo consultar los namespaces y debe estar también ahí el dashboard de Kubernetes que creamos exactamente de la misma forma a través de la URL de la instalación. Exactamente, entonces lo que fácilmente podemos hacer es decirle a kubectl
proxy para iniciar nuestro proxy entre el clúster nuevamente y este pues, 1001 que está acá. La URL exacta lo que no recuerdo, pero es muy fácil obtener eso. Le decimos al dashboard, pum. Vamos otra vez a nuestra instalación. Y la URL que te tira el proxy es esta para poder acceder al dashboard. Muy bien. Y nuevamente, como ayer, nos va a consultar el token para poder acceder y autenticarnos. Voy a abrir este en otro navegador que sea un poco más sencillo de ver, porque en los add-ons de ese navegador de mi Chromium, o sea, de mi Chrome en este caso, no me deja ver bien el token. Muy bien, acá ya está. Entonces lo que voy a hacer va a ser obtener esa información, por lo cual voy a abrir otra ventana con ese Debian, agranda un poco más el texto, y ahí le digo qstl get, perdón, es create token. Creo que en este caso el create token sí va a funcionar, porque la versión del AWS debería coincidir con una versión que sí tiene funcionando esa parte, ¿verdad? Bien, voy hacia atrás para acceder a la documentación. Vamos a irnos a este señor. Y acá tengo que ejecutar este comando que está acá, que sería el create token. Muy bien, limpiamos la consola. Y lo que hacemos es ejecutamos el comando create token admin user para que le genere el token, ¿verdad? En este caso el comando sí funciona porque la versión del QSTL es compatible con esta versión de nuestro cluster, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos el token que le podemos pasar acá a nuestro amigo dashboard, ¿verdad? Le damos usar de la misma forma que hicimos ayer, básicamente. Bueno, y acá si fijan tenemos el deployment, el pod, el replica set. Incluso tenemos ya desplegado también lo que serían las métricas, ¿verdad? ¿Ok? Y ahí, si nos fijamos, ya tenemos incluso un servicio que iniciamos ayer utilizando el tema del load balancer. Si quieren, podemos simular otra vez ese comando que sería qstl expose deployment, ¿verdad? De hecho, es igualito el comando, así mismo como está acá. Al hacer esto, él debería intentar. Me va a decir que ya existe ya, por eso que no me va a generar ahora. Pero es este load balancer que está acá, que es con la IP pública que se encuentra aquí. Hacer clic, ya debería estar nuestra aplicación corriendo similar, de una forma similar a la que está ejecutándose en nuestro AWS. Ahí está trayendo fuerza. Ya, ya. Ahí está, muy bien. ¿Está? Entonces, al ejecutar el comando, él ya sabe que va a obtener una respuesta positiva, ¿no? Y vamos a este señor, cursos, utiliza query token. Algo que no hicimos todavía cuando nosotros desplegamos nuestro token, pero cuando ya tiró este es porque este de abajo ya debería funcionar. Ok, muy bien. Creo que con esto ya tenemos más o menos ya bastante, básicamente clara la película. Con esto ya tenemos ya básicamente un ejemplo ya de despliegue de un cluster Kubernetes tanto en el AKS como AKS, ¿verdad? Entonces ya tanto del lado de AWS como Azure tenemos cubierto ese tema. Y nuestra clase va hasta este punto, el día de hoy, ¿verdad? Eventualmente en las siguientes clases vamos a tratar de simular este mismo esquema de despliegue, ¿verdad? Pero ya a través de Terraform, en el cual nosotros vamos a ir tratando de mostrarles cómo utilizar Terraform para mantener el estado de la infraestructura y que eso esté bien documentado. Uno pueda consultar el historial, puede volver a una versión anterior de la infraestructura y todo lo que conlleva hacer eso utilizando Terraform para implementar lo que se denomina Infrastructure as a Code, ¿verdad? Bueno, de mi parte eso es todo. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en la clase siguiente.